Buenas noches a todos. Para mí, como siempre, es un placer, es una bendición estar aquí parado delante de ustedes. Y como siempre digo, tengo, no sé, un speech o algo así antes de predicar la palabra. Para mí es un desafío muy grande y es una responsabilidad muy grande. Porque la persona que viene aquí a estar parada y predicar el evangelio, ¿no? Más que estar parada sobre un púlpito, está parado sobre la palabra de Dios. Y cuando está parado sobre la palabra de Dios, es Dios hablando. Por eso de que nosotros los predicadores siempre decimos, y Dios dijo, y dijo Dios, la palabra de Dios dice. Y bueno, hermanos queridos, estamos comenzando hoy, Domingo de Ramos, una miniserie, ¿no? de la pasión de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue la crucifixión, qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y el próximo domingo el pastor Jonathan va a estar hablando sobre la resurrección, qué beneficio nosotros tenemos al Cristo resucitar, ¿no es cierto?, desde la tumba, y qué beneficios el Señor nos da hacia nosotros. Entonces, hermano querido, esta miniserie de dos domingos, no se la pierda, va a ser de gran bendición para ustedes. Y bueno, antes de llegar a Cristo, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué los cristianos escogieron una cruz como su principal símbolo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué los cristianos escogieron un objeto pavoroso, un objeto de gran sufrimiento, un objeto de gran escarnio, de castigo, como su principal símbolo que los representa? Si la cruz en la época de los romanos, hermano querido, ser crucificado era la muerte más denigrante, era la muerte más humillante. Ser cristiano o ser crucificado, mejor dicho, era para lo peor de la sociedad, para los maleantes, para los asesinos, para los rebeldes. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo es posible de que un Salvador, un Dios todopoderoso, un Dios que decía de que Él era el antes, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por siempre, un Dios que hizo muchos milagros, que le dijo a una persona, Lázaro, sal fuera, levántate, fue a morir como un maleante, como lo peor de la sociedad? John Stott, un teólogo, en un libro que se llama La cruz de Cristo, dice: ¿cómo podía un hombre en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos de recibir adoración. Sin embargo, hermanos queridos, los cristianos no escogieron, ¿no es cierto?, un pesebre, no escogieron esa piedra vacía, ¿no es cierto?, que el Señor resucitó al tercer día, o mucho menos no escogieron el trono en el que está sentado Él ahora a la diestra del Padre. ¿Por qué escogieron la cruz, hermano? Porque la cruz es el eje de toda nuestra vida cristiana. La cruz de Cristo es la columna vertebral de toda nuestra creencia, de toda nuestra vida práctica. Hermano querido, si no tenemos un entendimiento, aunque sea básico o fundamental, de lo que Jesús hizo en la cruz, hermano, lamento decirle de que no podemos llegar a ser salvos. Si no tengo un conocimiento básico de que mi Jesucristo, qué fue lo que hizo en la cruz, ahí en el Calvario, hermano querido, no puedo llamarme cristiano y no puedo crecer a una madurez espiritual. Es por eso, hermano querido, de que el tema principal cuando predicaba el apóstol Pablo a los corintios decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es poder de Dios.
También les decía, por eso cuando fui a ustedes, hermanos de Corinto, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y predicarles a Jesucristo crucificado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el tema principal del apóstol Pablo y nuestro tema principal de nosotros, de nuestra vida práctica, tiene que ser la cruz? Porque si tenemos la cruz por delante, hermano querido, vamos a saber cómo reaccionar a las aflicciones que tenemos en este mundo. Porque ser cristianos, hermanos queridos, vamos a tener aflicción. Vamos a padecer a causa de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Vamos a aprender a cómo relacionarnos, hermanos queridos, como personas, unos con otros. Y sobre todo, hermanos queridos, cómo vamos a tener una percepción de la vida, de nuestras prioridades y sobre todo durante el sufrimiento. Entonces, hermanos queridos, y mucho más aún, tener y conocer un poco sobre lo que Jesucristo hizo en la cruz va a cambiar radicalmente nuestra teología. Eso cambia mi forma de ver a Dios y eso cambia mi forma de relacionarme con Él todos los días en oración con su palabra. Entonces, hermano querido, es por eso de que nosotros necesitamos entender qué es lo que verdaderamente pasó en esa cruz. Porque de ese entendimiento no solamente depende nuestra salvación, sino que solamente eso va a afectar en nuestro día a día, en nuestra vida práctica. Y hermanos queridos, toda esta semana y mi oración esta noche es que con esto que vamos a leer del Señor, hermanos, no seamos como meros espectadores lejanos de lo que estaba pasando esa noche en el Calvario, en el Gólgota, sino que podamos ser esas personas que estuvieron de cerca, hermano querido, cerca de las personas que pudieron ver esos sufrimientos, que pudieron ver la llaga de nuestro Salvador y que podamos estar muy cerquita del Calvario, hermano querido, contemplando a Cristo que está siendo crucificado, no teniendo pena de Él, hermano. Porque esto no es mi mera intención de que tengamos pena del Señor, sino que podamos contemplar, que podamos glorificar esa llaga que por ellas nosotros hemos sido sanados y hemos sido salvados, hermano querido. Vamos y leamos este pasaje con un espíritu de humildad, con un espíritu de asombro, pero hermano querido, con un espíritu de gratitud por lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Amén. Así que vamos a leer un poco, hermanos queridos. Vamos al libro de Lucas, Marcos mejor dicho, capítulo 15 del 22 al 37. Vamos a leer ahorita. Dice, versículo 22. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que si nosotros lo traducimos al griego es el Calvario, no, si lo traducimos al español es el lugar de la calavera, no, que traducido significa el lugar de la calavera, dice Marcos. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera,
también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Para darles un poco de contexto, qué era lo que estaba pasando. Ya Jesús había sido vendido por Judas, ¿no? Y tomado por los romanos. No nos olvidemos de que los romanos en la época de Jesús habían tomado y habían subyugado a Israel. Entonces eran prácticamente trabajadores de los romanos, ¿ya? Entonces es importante mencionar que esto fue algo totalmente ilegal, porque cuando prendieron a Jesús eran de noche. Y los soldados romanos y los judíos no podían prender normalmente a una persona de noche, porque ellos estaban haciendo algo ilegal. A la persona se la tenía que enjuiciar de día, se la tenía que prender de día. Pero ahí cometieron un acto ilegal contra Jesús. Luego de ser prendido, fue llevado ante Pilato, donde se juntaron por primera vez los saduceos, los escribas y los fariseos. Para empezar, es bueno saber, hermano querido, de que ellos no se llevan entre sí. Ellos no podían estar unos con otros, mucho menos hablar o dirigirse la palabra. No se podían ni mirar ni entrar por el mismo camino, porque prácticamente se odiaban. Pero aquí, hermano querido, únicamente esos 4 grupos de personas se juntaron y se unieron para planear algo en contra de Jesús por primera vez. Entonces, excepcionalmente pasó eso y se juntaron para crucificar a Cristo. Entonces eso, hermanos queridos, hicieron totalmente las cosas ilegales, porque si lo hacían según la ley, según siguiendo el procedimiento de los romanos con una orden de apremio, Jesús no hubiera sido crucificado, porque lo hicieron totalmente ilegal. Entonces, como Pilato no encontraba falta en él, no dijo, bueno, que lo tome Herodes, el rey Herodes. No, y tampoco Herodes encontró una falta en Jesús luego de cuestionarlo. Y bueno, Herodes, se lo paso a Pilato de nuevo. Y fue así de que fue a Pilato, lo devolvieron a Pilato porque no tenía una acusación formal, una acusación legal o verídica del delito que había cometido Jesús. Entonces, como se acercaba la Pascua y los judíos estaban de fiesta, normalmente Pilato acostumbraba a soltar a un asesino año tras año. Entonces fue así de que puso a Jesús y a Barrabás para ver a quién querían darle la libertad, ¿no es cierto? Y el pueblo obviamente cuenta la palabra. Si nos vamos a Juan, que cuenta un poquito más detallado esto, Juan dice de que los principales sacerdotes, los fariseos, indujeron a toda esa gente a que digan: crucifiquen a Jesús y que suelten a Barrabás. Entonces fue así que cuando Pilato, mejor dicho, hizo esa pregunta, todos decían: queremos a Barrabás, suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, que crucifican a Jesús. Entonces, hermano querido, eso fue algo totalmente atroz. No gritaban, no, que crucifiquen al inocente. Y fue así de que Pilato se lava las manos y toda la culpa estaba sobre los judíos. Dijo: todo el juicio caiga sobre ustedes, ¿no? Entonces dicta la sentencia y llevan a Jesús para ser crucificado. Entonces, hermano querido, no solamente lo llevaron directamente a Jesús para ser crucificado, sino que normalmente antes de ser crucificado golpearon bastante, lo visten de rey, le colocan una corona de espinas haciéndose la burla de él. Luego, hermano querido, Jesús, todo ensangrentado, con heridas y con el cuerpo infectado, ¿no es cierto?, de tantas caídas que tuvo por la tierra, lo obligaron a llevar la cruz por la cual él tropieza y cae. Era tan pesada que una persona llamada Simón de Cirene, dice la palabra, de que lo obligaron prácticamente a cargar con la cruz. Pero sabe, esa persona no sabía que tuvo el privilegio, el honor
de ayudarle a su Salvador a cargar con esa cruz, hermano. Él fue obligado, pero él no tenía, no tenía en la mente, no sabía qué era lo que estaba pasando realmente, de que estaba ayudándole al Salvador del mundo a cargar una cruz tan pesada. Qué privilegio, hermano. Y es ahí que él va hacia un lugar fuera de Jerusalén llamado Gólgota. Vamos a leer versículo 22. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Normalmente el Imperio Romano acostumbraba a crucificar a los sentenciados, a los maleantes, a los asesinos, a los violadores, a los rebeldes, ¿no es cierto?, en las calles de Jerusalén, ¿no? Para que ese sufrimiento sirva como escarmiento, ¿no es cierto?, para las personas que pasan por ahí y puedan ver a los crucificados. Entonces, al ver a los crucificados, usted iba a tener miedo y jamás se iba a poder rebelar contra el Imperio Romano. Entonces, hermano querido, muchas veces cuando se nos viene a la mente la crucifixión de Jesús, ¿no es cierto?, se nos viene una colina alta, en un monte, no, pero eso no está en la palabra, no es algo bíblico eso, no. Entonces, si no, a Jesús la palabra de Dios dice que fue fuera de Jerusalén, no fue en un monte alto, no, fue fuera de Jerusalén. Pero ¿por qué no lo podían crucificar ahí a Jesús en la calle de Jerusalén? Porque la muerte de una persona inmunda, hermano querido, la muerte más despreciable como la de Jesús, no podía llevarse a cabo en una tierra santa. Crucificaron a muchos maleantes, sí, ahí en Jerusalén, pero a Cristo no, porque era tan inmundo para los judíos que cómo van a crucificar a ese inmundo, a ese blasfemo, a ese que ha hablado para Dios y decía decir Dios. No, crucifíquenlo afuera. Y lo llevaron a Jesús para ser crucificado fuera de Jerusalén. Entonces se dice el lugar de la calavera porque dicen de que hay una colina en forma de calavera y cerca de ahí crucificaron a Jesús. Entonces imaginemos, no, hermano querido, a Jesús caminar cuando salió de su juicio ante Pilato. Pero antes de que él llegara a Gólgota, hermano querido, Jesús no podía ni cargar su propio peso, porque estaba totalmente ensangrentado, totalmente castigado. No podía caminar. Hermano querido, imaginémonos su cuerpo flagelado. Literalmente no había piel en él, porque la palabra de Dios nos dice de que él era una sola llaga. La caída que estuvo en la tierra produciendo en él infecciones en su piel, fiebre, sediento, avergonzado, maltratado, humillado. Y fue así, hermano, que fue tanto el castigo que le dieron a Cristo, de que en el versículo 23 dice que trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. De acuerdo con la antigua tradición, hermano, mujeres respetadas de Jerusalén proveían una bebida narcótico a aquellas personas que eran condenados a morir para disminuir un poco su dolor. Porque su sensibilidad, hermano querido, estaban tan fuerte al dolor, de que si usted bebía un poquito de esa hiel, de esa mirra, iba a servir como un calmante. Entonces, hermano querido, los soldados querían darle de beber a Jesús, no como si ellos tuvieran compasión de él, ojalá hubieran tenido compasión de él, ni siquiera por pena, hermano querido, sino porque al estar casi sedado, hermano querido, ellos podían llevar a cabo ese plan macabro, ese plan tan horripilante y diabólico, crucificarlo de una manera más tranquila y sin que el condenado pudiera producir un forcejeo, pudieran crucificarlo tranquilo. Eso querían hacer con Jesús. Entonces una persona sedada iba a producir menos resistencia al ser clavado en una cruz al beber eso. Pero dicen los evangelios que él no quiso beberla. ¿Por qué, hermano?
¿Acaso no era mejor para aliviar su dolor? ¿Será que para que pueda ir mejor o más tranquilo a la cruz, para sentir menos los martillazos en sus muñecas, en sus pies? ¿Por qué el Salvador del mundo no bebió eso, hermano? Él no bebió una gota de hiel, hermano, porque Él debía tomarse esa copa de aflicción que Dios le estaba dando hasta la última gota con todas sus facultades mentales y sensoriales, hermano. El Salvador tenía que sentir todo eso. El creador del cielo y el universo tenía que irse lúcido hacia la cruz de Cristo, colgando todos nuestros pecados, muriendo por nosotros en una cruz, 100% consciente de todo lo que estaba haciendo, hermano. Él no bebió esa copa. Él tenía que demostrar de que estaba muriendo porque Él había decidido morir ahí por nosotros. Que su muerte era un acto consciente, era un acto voluntario. Él decidió ir a la cruz, hermano, y no fue un accidente. Porque eso fue profetizado miles de años antes de Cristo, de que iba a venir un Salvador, de que iba a morir por nosotros, de que iba a cargar con nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo el Señor, hermano, con un acto consciente y pleno. Decide ir a la cruz y cargar tus pecados y los míos por amor, hermano. Cada palabra que Él pronunció necesita una mente alerta, una mente abierta al momento de ser crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ya está todo hecho, consumado es. Y para demostrar, hermano querido, de que ese no fue un plan fracasado, al enviar al Señor a morir por nosotros, no fue ni por accidente del Señor, sino un plan que se estaba llevando a cabo, hermano querido, a la perfección. Dios había hecho de que su Hijo muera, padezca por nosotros en una cruz, y así fue. No fue accidente. No fue el poderío del imperio romano que lo llevó a la cruz. No fue ni siquiera la traición de Judas. No. Fue la mano del Señor que quiso castigarlo por amor a nosotros, hermanos, para que nosotros no recibamos ese castigo que estaba destinado para nosotros, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Cuenta la historia, versículo 24, la palabra. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: Él es el Rey de los judíos. En los días cuando se escribió, hermanos queridos, por primera vez en el Antiguo Testamento, la práctica de crucifixión, hermanos queridos, no necesitaba explicación. Fue así de que, por ejemplo, Marcos no narra nada acerca de la crucifixión de Cristo, no, sino que solamente se traduce con estas palabras: cuando lo crucificaron. Porque se especula de que los judíos ya sabían de cómo crucificaban a una persona. Ya sabían los pasos que debería tomar, el protocolo que pasaban, ¿no es cierto?, los crucificados, ya sabían. Entonces los apóstoles que escribieron los evangelios no narran a cabalidad cómo es lo que pasa una persona que iba a ser crucificada, porque ya lo conocen. Entonces es por eso que en ninguno de los evangelios narra detalladamente la crucifixión de Jesús. Entonces, hermano querido, otra explicación a esto, que no se describe a detalle este horroroso acto, es porque, hermano querido, los evangelistas quisieron poner mayor énfasis en lo que Jesús tuvo que padecer a un nivel emocional como espiritual, al tener que cargar con nuestra culpa, a tener que cargar con nuestra vergüenza en la cruz del Calvario.
Ningún sufrimiento físico podía compararse siquiera al hecho de que haya tenido que recibir sobre sí todo nuestro castigo, de haber recibido sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros debíamos haber recibido por nuestro pecado. Entonces esa era la agonía que Jesús tuvo que pasar en el huerto de Getsemaní, al separarse de Dios, y decía: Señor, si fuera posible, por favor, pasa de mí esta copa. No quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga la tuya, Señor. No quiero la mía. Y no era, hermano querido, que el Señor estaba con miedo de ir a morir en una cruz, porque Él ya sabía, hermano. Ese fue un plan desde antes de la fundación del mundo, de que iba a venir un Mesías. Ya Jesucristo sabía de que iba a ir a la cruz. Pero ¿sabe qué era lo que le fatigaba? De que Jesucristo, al cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario, se iba a separar de Dios. Toda la ira justa que iba a caer sobre nosotros, todo el pecado, toda esa maldición que estaba cayendo sobre nosotros, Jesús la cargó en la cruz y tuvo que separarse de Dios. Tuvo que separarse de esa deleitosa comunión de la Trinidad por amor a nosotros. Pero no por eso, hermano querido, tenemos que minimizar todo el horrendo sufrimiento que Jesús tuvo que pasar por nosotros. Aunque los romanos, hermano querido, no inventaron la crucifixión, sino los persas siglos antes de Cristo, pero sí los romanos fueron las personas que perfeccionaron este sufrimiento. No, cuando Él era echado en el suelo, para fijar sus manos en el travesaño, las heridas volvían a abrirse y eran contaminadas con tierra. Luego, con este colgaba en la cruz, cada aliento hacía que las dolorosas heridas de la espalda rozaran con la dura madera y las astillas del poste. Cuando los clavos, hermanos queridos, traspasaban sus muñecas, estos cortaron un gran nervio medio que van hacia la mano, y la estimulación de este nervio produce agudos calambres de ardiente dolor en ambos brazos. Y el resultado es un tipo de agarre de garra en las manos de la víctima. Más allá, hermano querido, del ardiente dolor, la postura de crucifixión hacía que el respirar fuera doloroso. El peso del cuerpo jalando hacia abajo, los brazos y hombros, hacía sentir que uno podía respirar, pero no exhalar. Entonces la falta de oxígeno le llevaba a calambres musculares severos, lo cual dificultaba el poder respirar a la persona que estaba siendo crucificada. Para poder respirar bien, uno debía empujar los pies y flexionar los codos, jalando los hombros, y al poner el peso del cuerpo sobre los pies perforados por el clavo, y al flexionar los codos torcían las manos que colgaban esos clavos. Al levantar el cuerpo para respirar, también raspaban las heridas abiertas de la espalda en contra del áspero poste de madera. Y cada esfuerzo para poder respirar, hermanos queridos, apropiadamente, era agonizante, era agotador. Y llevaba una muerte más rápida porque los pulmones se colapsaban y morían de un paro cardíaco. No poco común, hermanos queridos, los insectos se pondrían sobre las heridas abiertas o en los ojos, en los oídos y en la nariz de las víctimas moribundas e indefensas, y las aves de caza rasgarían estos sitios. Por otra parte, era la costumbre el dejar los cuerpos en la cruz para que fueran devorados por los animales depredadores hasta que se descomponían totalmente, y era algo espantoso. Pero en el caso de Jesús, hermano, porque la palabra de Dios dice: maldito el que es colgado en un madero. Hubo un discípulo de Jesús llamado de José de Arimatea, va ante el emperador romano y dice: nuestra ley dice de que no podemos dejar ahí un crucificado.
¿Lo podemos sacar a Jesús? No podemos dejar a un judío ahí. Entonces el emperador accede, ¿no? Y fue así de que José de Arimatea presta una tumba al Señor Jesucristo para que ahí pueda ser enterrado y al tercer día Él resucitaría. Entonces, hermanos queridos, los dolores y la muerte por crucifixión podían venir de diferentes maneras. Choque agudo por pérdida de sangre, asfixia al estar muy agotado para respirar, deshidratación, ataque al corazón inducido por estrés, ruptura del corazón debido a una falla del corazón congestiva, vértigo, calambre, sed, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza, publicación de la vergüenza, mortificación de las heridas no cuidadas. Hermanos queridos, en la época de Jesús, la crucifixión era conocida como una terrible práctica, pero aún así los romanos acostumbraban a ejecutar a muchos criminales que no eran ciudadanos romanos porque estaba prohibido. La cruz era tan atroz de que los romanos no crucificaban a los propios romanos. Podías darles otro castigo, pero un romano no podía morir crucificado. Ningún ciudadano romano podía ir a una cruz. Entonces esa muerte estaba reservada para los peores criminales y para las clases más bajas de la sociedad en esa época. Y fue así, hermano querido, que un abogado, un historiador político romano llamado Cicerón, dijo de la cruz: es un crimen el atar a un ciudadano romano. El azotarle es un acto de maldad, el ejecutarle es casi un asesinato. ¿Qué puedo decir acerca de crucificarle? Es imposible encontrar las palabras que puedan adecuadamente expresar este acto. La palabra crucifixión tiene que eliminarse de los pensamientos y de las palabras de los romanos. Es inconcebible. Y sabe, al leer esta palabra que Cicerón dijo acerca de la cruz, me entristecí mucho. Se me vino a la mente, hoy en día, hoy muchos cristianos, muchos predicadores, muchos salmistas son discípulos de Cicerón. ¿Sabe por qué? Porque han eliminado de sus mentes, han eliminado de sus cantos, han eliminado de su predicación la cruz de Cristo. No, eso no es muy popular predicar para las personas hoy. ¿Por qué no predicamos del amor de Dios? Un cristianismo cool, un cristianismo hermoso, un cristianismo ligero. Porque si predicamos de la cruz de Cristo, que significa morir, cargar tu cruz, negarse a sí mismo, no es algo muy hermoso para predicar. Las personas que van a venir aquí se van a asustar y no van a querer venir más a la iglesia. Hermano querido, han domesticado la cruz del Calvario, la han minimizado. Es solamente un símbolo para que ellos se cuelen en el cuello o se pongan en las iglesias. Mis hermanos queridos, la cruz no es simplemente un símbolo de muerte. La cruz, hermano querido, en la cruz del Calvario, Jesucristo, Dios santo, inocente, poderoso, fue crucificado por nosotros y cargó tus pecados y cargó los míos, hermano. Ahí deberíamos estar ahí. Nosotros deberíamos ser crucificados, hermano querido. Nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? No, yo voy. La cruz es algo glorioso, hermano. Y Marcos nos dice, mientras Jesús estaba suspendido, en plena agonía, muriendo, con fiebre, con el cuerpo infectado, nos detalla qué era lo que estaban haciendo los soldados en la pies de la cruz. Versículo 22. Repartieron entre sí sus vestidos. Mientras Jesús estaba muriendo, los soldados estaban ahí diciéndose: esto para mí, no, esta parte para mí, no, yo quiero la túnica.
Y el Señor agonizando con todo su dolor. Y Juan, hermano querido, en el capítulo 19, versículo 23, nos dice detalladamente qué es lo que estaba pasando. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sobre sí sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, dice Juan, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron eso, dice la palabra, para que se cumpla lo que estaba escrito. Por eso, para que se cumpliera ese salmo, hermano querido, que describe con detalle los asombrosos sufrimientos y padecimientos de nuestro Salvador en la cruz, 1000 años antes de su nacimiento, cuando ese método, hermano querido, aún ni siquiera estaba inventado. Y David proféticamente, hermano querido, describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y es por eso, hermano querido, que en el día del juicio no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa, hermano querido, porque todos esos padecimientos, todas esas profecías que se cumplieron en Cristo están aquí en la palabra para demostrarnos, hermano querido, de que su palabra es verdad, de que su palabra es poderosa, de que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No vamos a tener excusa, hermano, cuando entremos en el trono de Dios, hermano, cuando estemos delante de su presencia. Y también, hermano querido, eso de los soldados que están ahí repartiéndose su túnica, no está escrito de pura casualidad. Eso demuestra, hermano, el corazón duro, el corazón frío que había en los soldados, que no tenían ningún pesar, no tenían ningún respeto por Jesús, que tuvieran el coraje de repartirse su vestidura cuando el Salvador estaba siendo ahí clavado en la cruz, estaba agonizando, se estaba desangrando. Es así, hermano querido, el corazón humano pecador. Es así el corazón caído que tenemos nosotros, de que no tenemos pena de nuestro Señor. Corazón frío. Ahora me pregunto aquí, hermano querido, ¿será que hay algún corazón así en este lugar? Mis hermanos queridos, ¿qué es lo que siente tu corazón al escuchar todo esto acá? ¿Será que cuando te narro la agonía de nuestro Salvador estás ahí mirando tu celular? Como si no te importara nada y no tenés reverencia por lo que el Señor te está hablando aquí, hermano. ¿Será que sientes algo? ¿O sigue tu corazón duro, hermano? Hay muchas personas aquí que están lamentablemente en esa condición espiritual. Gente que piensa que la crucifixión de Cristo ya fue una historia que ya quedó en el pasado y no tiene relevancia, no tiene nada que ver con ellos. Oh, hermano, este relato tiene que ver contigo. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo ahí al Señor: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace, la estaba diciendo para ti. Cuando el Señor dijo: consumado es, ya está todo hecho, lo estaba diciendo para ti. Porque no íbamos a poder cumplir y no podemos cumplir a cabalidad lo que la ley de Dios nos exige. Porque si no cumplimos a cabalidad podemos morir, porque esa es la justicia del Señor. Porque el que peque pague con su muerte. La cruz se trata de ti, hermano. La cruz se trata de ti y no es una historia del pasado, es una historia de redención, es una historia de buena nueva para nosotros, hermano. Y esto es lo que verdaderamente tenemos que darle importancia, hermano. No tu economía,
no tu bienestar, hermano, no tu éxito. Se trata de tu salvación, hermano. Se trata de tu salvación. Dice versículo 25. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Marcos sigue su relato y nos dicen de que eran las 9 horas de la mañana. No nos olvidemos, hermanos queridos, de que Cristo fue prendido a la medianoche del viernes y ya a las 9 de la mañana, hermanos, ya había sido juzgado, había sido sentenciado y había sido crucificado. Todo ese proceso que normalmente llevan días, lo hicieron para el Señor en pocas horas, sin un juicio, sin una sentencia. Y todo eso, hermano querido, es una evidencia clara para afirmar de que Jesús murió siendo inocente y que vino a dar su vida por muchos que no lo éramos, hermano. Era necesario que nosotros entendiéramos por la farsa de juicio que Jesús pasó. Y es por eso de que Marcos sigue narrando esta extraña acusación por la que Jesús fue condenado. Ya estamos terminando, versículo 26. Dice, la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Jesús fue acusado de muchas cosas, hermanos. No fue acusado de sedición. Jesús fue acusado de alborotador. Jesús fue acusado de rebelde porque supuestamente los romanos estaban queriendo crear Jesús un imperio paralelo a ellos. No, Jesús fue acusado de blasfemo porque él decía ser Dios. Él decía ser más grande que